bueno, bueno. Las dificultades, los problemas, los tropiezos a veces nos hacen perder un poquito la perspectiva y el objetivo que nosotros tenemos. Pero déjeme decirle que en la vida nosotros debemos caminar con propósitos, ¿sí? Y cuando caminamos con propósitos, entonces tenemos muy claros los objetivos que vamos cumpliendo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que en las familias así nos formaban y entiendo que lo siguen haciendo, principalmente los hogares con padres jóvenes que tienen sus niños, ¿sí? Suelen ellos dirigirles, ¿no es cierto? O nos dirigían, digo, hablando de mí, hace muchísimos años, y nos decían, por ejemplo, tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Entonces eso era un propósito, por ejemplo, ¿sí? O tienes que ser educado porque, o como mi papá decía, tienes que ser comedido porque al comedido nunca le falta el pan. Entonces son propósitos que uno tiene en las distintas áreas, ¿no? Ya le digo, puede ser en lo académico, puede ser en lo laboral, de hecho hay propósitos, ¿sí? Puede ser en la parte sentimental también, ¿no es cierto? O sea, hay personas que aspiran a casarse y tener una familia, y otros que no lo hacen. Son propósitos, tanto lo uno como lo otro. Y obviamente para vivir en ese propósito, enfocados en ese propósito, hay objetivos que vamos cumpliendo paso a paso, ¿sí? Pues en el aspecto espiritual también debe haber propósitos, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo, una vez que fue convertido, ¿sí? Una vez que entendió lo que tenía que entender, después de haber estado en una posición totalmente opuesta, aferrándose a la persecución a la iglesia, cuando recapacitó, cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús, él recibió una misión que se volvió un propósito en su vida y que era llevar el evangelio a cuantos más personas pudieran, pero de manera especial a los no judíos, ¿sí? Es decir, a los que ni siquiera creían en un Dios todopoderoso como lo creían y lo creen los judíos. Sí, ellos tienen sus tergiversaciones, sus cosas, no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías prometido hasta el día de hoy, pero al menos creían en un Dios creador, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el Dios del Antiguo Testamento, ellos al menos lo creían. Entonces, cuando Pablo entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Mesías, el cumplimiento del anuncio de todo el Antiguo Testamento, él recibe una misión, digo, que se vuelve un propósito. Este propósito era de llevar el Evangelio a donde más se pueda, pero de manera especial a los gentiles, o sea, a los no judíos. Había una provincia para entonces, la provincia más nueva, más joven del Imperio Romano, que era la provincia del Asia, ¿sí? No era lo que hoy conocemos como el continente asiático, no, era una provincia que se le conocía como la provincia del Asia, o del Asia Menor, inclusive algunos lo decían, y ahí había muchas ciudades en extremo pecaminosas. Eran ciudades florecientes que iban creciendo, que iban enriqueciéndose comercialmente por la posición geográfica que tenían. Y Pablo siente en su corazón que ese es un propósito que Dios tenía en su vida y que por lo tanto tenía que llevar ese mensaje a esas provincias. En esa provincia hay ciudades grandes, medianas y pequeñas, la mayoría de ellas mencionadas en el Nuevo Testamento y que son destinos de las cartas de Pablo. Entonces ahí estaban, por ejemplo, Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Colosas, etcétera, etcétera, que son cartas que Pablo escribe a los poquitos cristianos que había o los poquitos convertidos que se levantaban en esas ciudades. Ciudades pecaminosas como las que más. Ciudades paganas, es decir, contrarias a la voluntad de Dios, pero en grado extremo. Y ese era un propósito en él, un propósito que puso Dios en su corazón y que él decidió cumplirlo. Entonces comienza con sus viajes, comienza con la predicación, etcétera, etcétera. Y claro, el cumplimiento de un propósito, cuando este es un gran propósito, ¿no? No estoy hablando porque hay también gente que tiene propósitos malos, ¿sí? De, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, de pisotear al resto, de salir avante perjudicando a los demás, también son propósitos. Y creo que esos son mucho más fáciles de cumplirlos, ¿sí? Porque la malicia es parte del ser humano, pero no, los propósitos buenos y los que provienen de Dios tienen tropiezos, dificultades, complicaciones, adversidades,
oposición. Y el cumplimiento de ese propósito en Pablo, por ejemplo, fue encarcelamientos, le cayeron a pedradas, le querían matar. Varias veces fue salvado de multitudes que querían atropellar su vida. Entonces, claro, debemos vivir con propósito. Sí, debemos vivir con propósito. Pero los propósitos buenos, y más aún los que provienen de Dios, no se alcanzan fácilmente. No es algo simple. Primero, no es un propósito, no es algo que hoy me comprometo y mañana lo cumplo. No. Los propósitos, por lo general, o llevan mucho tiempo o son parte de la vida. Entonces, por ejemplo, un propósito suyo, mío, debe ser espiritualmente, ¿sí?, el vivir en santidad. Y no es fácil. Y no es fácil. No, pastor, a usted le resulta más fácil porque usted es pastor. No, no es fácil. Cuando hablo de santidad, se deriva de la santidad la honestidad, la transparencia, la pureza de la mente inclusive. Entonces, no es fácil, ¿no? Uno dice, sí, yo quiero vivir en santidad, por lo tanto tengo que ser portador de paz. Perfecto. Entonces, a donde yo vaya, más bien yo voy a procurar la paz. ¿Y cuando somos provocados a ira? ¿Y cuando recibimos injusticias? ¿Y cuando tocan a uno de nuestros seres queridos? ¿Uno se maneja con paz, con tranquilidad? No. Entonces, y eso por decirlo menos, ¿no? Entonces, el cumplimiento de un propósito implica tener claro al menos dos aspectos. El uno, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, que no podemos avisorar la magnitud inclusive de esas dificultades, porque claro, por la otra parte tenemos una maldad, una perversidad. Inclusive dentro de nosotros mismos hay una esencia que cuando entró el pecado en el mundo, todos nacemos con pecado, entonces hay una naturaleza pecaminosa que a veces nos juega chueco, que a veces se vuelve cómplice de la maldad que viene de afuera y comienza a obrar en nuestras vidas. Yo no digo que esta sea la única causa, pero sí me he preguntado y digo, ¿qué pasó con las personas que un día tuvieron un compromiso de vivir para Cristo, de servir inclusive, y que ya no están? A lo mejor sí teníamos un propósito, a lo mejor sí tenían esa intención de vivir dentro de los parámetros de Dios y se alejaron. ¿Por qué? Porque digo, hay tropiezos, hay dificultades, hay situaciones que distorsionan muchas veces el entendimiento y cogemos por el lado equivocado y se complica. Entonces digo, hay dos situaciones que nosotros debemos considerar. La una es que el cumplimiento de un propósito no es fácil. No es fácil, ¿sí? El propósito de formar una buena familia con hijos con solvencia espiritual. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que eso es...? Déjale nomás que el guagua haga lo que quiera. Es jovencito. Ay, todos los jóvenes hacen eso. Nadie va al grupo de adolescentes. Pues no, que tampoco los nuestros vayan, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que un gran propósito como ese no se cumplió. Y lamentamos. Y a veces lloramos el resto de nuestras vidas. Y nos preguntamos sin una respuesta, ¿en qué fallamos? En que el propósito no lo tomamos en serio, ¿sí? Desde que entendemos y no hicimos el suficiente esfuerzo para vencer las adversidades que se presentaron. Y el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta, digo, dentro del cumplimiento de un propósito, no es solo el saber que van a haber dificultades, aunque no sepamos la magnitud de estas, pero sabemos que tiene que haber. Y la otra es que no se nos vaya a perder o a dañar la brújula, ¿no? Porque eso es terrible. Cuando a uno se le pierde o se le daña la brújula de la vida y de los propósitos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, normalmente no me doy cuenta, pero ¿cómo puedo mirar después de que se me ha perdido la brújula? Cuando yo comienzo a decir, yo creo que sí podemos desviarnos un poquito, ¿sí? Hagamos un propósito, ¿sí? Comprémonos en el próximo año, en el 2025, si es que Dios nos da la salud de la vida, comprémonos un carro, ¿ya? Entonces vamos a hacer el propósito de ahorrar. Entonces el objetivo permanente es ahorrar, vamos a ahorrar, estoy hablando de un sueldazo, ¿no? ¿Sí? $1,000 mensuales para comprarnos un carro y de tal manera que por ahí de
octubre, noviembre del próximo año ya tengamos unos $10,000 para dar de entrada y el resto nos financiamos. Es un propósito. ¿Es un propósito comprar un carro? Sí, sí es un propósito comprar un carro, ¿sí? Hoy creo que más que un lujo es una necesidad, entonces ya, perfecto. Y en enero decimos, es que quedamos gastados de diciembre, entonces mejor paguemos y desde febrero comenzamos, ¿sí? Ya no ahorramos en enero. En febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuánto te amo? Vámonos de paseo, pero con los guaguas. Bueno, ya no ahorramos o ya no los 1,000. Y así, ¿no? Pasa marzo, abril, mayo y cualquier pretexto es. Y nunca llegamos a cumplir el propósito. Entonces uno dice, ¿a qué rato se nos perdió la brújula? Yo quiero compartirle un pequeño texto de la palabra de Dios que ilustra este aspecto. Y a propósito, le doy de una vez el nombre de la prédica que normalmente me olvido, ¿sí? El nombre de esta prédica se llama así: que no se pierda o dañe la brújula. Que no se pierda o dañe la brújula. Porque los propósitos, como sus objetivos que nos llevan al cumplimiento del propósito, deben ser bien claros y deben permanecer claros más allá de cualquier situación. Que no se pierda o dañe la brújula. Le invito por favor a que me siga en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Quiero sacar este extracto porque creo que ilustra bien el mensaje de esta mañana. En Hechos capítulo 27, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 13 al versículo 25. Hechos capítulo 27, del 13 al 25. Hago yo la lectura de la palabra de Dios y por favor le pido que usted me siga con la atención y con la reverencia que amerita esta preciosa palabra. Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 25. ¿Tenemos todos? Amén. Bueno, dice así, me sigue por favor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los parejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta en tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vean, ¿sí? Este pequeño relato que en realidad viene desde el capítulo 26, ¿no? Toda esta travesía, todo este procurar llegar, ¿sí? Él tenía que compartir el mensaje, le digo, a todos los gentiles, se llama a los no judíos, y su objetivo, su propósito había sido este sector extremadamente pecaminoso llamado Asia Menor en esa época. Hoy es Turquía, Grecia, más o menos equivale a esos lugares. Y fruto de esto, pues él fue denunciado, perseguido, sin pruebas,
Era solo relatos que imponían los judíos, y eso le había llevado a que él se vea abocado a defenderse judicialmente al punto de apelar a la ultimísima instancia que era el César, ¿sí? Entonces él, en este último viaje, con todas estas cosas que se muestran ahí, él estaba siendo llevado para apelar y él mismo hablar delante de César, en Roma, ¿no? Pero en esta travesía, en estas circunstancias, vemos nosotros cosas como esta. Es obvio que yo no entiendo, y no sé si ustedes, hay mucho lenguaje marinero ahí, ¿no? Yo no entiendo, pero me da la pauta para saber que estaban en muy serias dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que enfrentaron un viento huracanado y que frente a las circunstancias sobrepasó los límites de sus capacidades y se abandonaron al viento y quedaron a la deriva, que les tocó combatir con una fuerte tempestad al punto de llegar a perder toda esperanza. Más o menos ese es el resumen de la situación, ¿sí? Abstrayéndonos un poco de esos vocablos técnicos que se habla ahí, ¿no es cierto? Entonces dice que fue una travesía terrible, espantosa, pero también dice que era necesario que él vaya a Roma, no precisamente a comparecer para su defensa ante el César y ver si en última instancia ganaba el juicio, que ya lo había perdido en las instancias anteriores, sino porque era necesaria la presencia, espiritualmente hablando, era necesaria la presencia de Pablo en Roma. Ese era el objetivo de Dios, ¿no es cierto? Aparentemente el objetivo humano era de que él llegue al César y le convenza y le diga, yo soy inocente. No, esa era una parte de la vida. El real propósito era que él esté presente en Roma para confirmar y ratificar todas las enseñanzas que él había dado a los convertidos, diciéndoles: oigan, Jesucristo es el cumplimiento de la profecía del Mesías, sigamos, hagámosle caso, todo en él se ha cumplido. Entonces eso era necesario que él vaya y diga personalmente en Roma, ¿sí? Y no al César. Entonces menciona también aquí algunos otros aspectos que yo quiero destacar, principalmente dos de estos que me llamaron la atención. El primero se encuentra en el primer versículo que leímos, que es el versículo 13, y le repito, dice: y soplando una brisa del sur, oiga esto, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Si usted lee los versículos anteriores, ya luego desde el capítulo 26, toda la travesía, usted va a ver que toda esta travesía estuvo repleta de dificultades, de angustias, a punto de naufragar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de toda esa situación, alguien toma la decisión y el resto le cree. Dice: les pareció que las condiciones ya eran las favorables. Se dejaron llevar por una brisa. ¿Una brisa mueve un barco? No, no mueve un barco. Es una brisa. Es más o menos como nosotros hoy, que estamos con expectativa, ¿no? De que llueva, y que llueva principalmente en las centrales eléctricas, que llueva, porque ahorita dependemos de Dios, ¿sí? Entonces, que llueva o que no llueva. Entonces, le pedimos. Hoy de mañana conversaba con Wilson, ¿sí? Es el hombre que nos ayuda con el parqueo de los vehículos en el parqueadero, y me dice: a medianoche, dice, era 12 de la noche, pastor, cuando oigo sobre el techo de la casa que comienza a chispear, y me acuerdo que dejé la ropa afuera secando. Yo que me levanto y se recoge la ropa, y nada que llueve, ¿no? Entonces, usted sabe de lo que le hablo. Posiblemente las personas que nos van a ver por el video a lo mejor no están enterados, ¿sí? Pero es una pequeña brisa con la cual creemos que estamos hechos. Entonces, le cayó 4 gotas en el techo de la casa de Wilson, les vamos a dar solo 3 horas de apagones. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Sí? Ya. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas por los cuales se nos pierde o se nos daña la brújula es porque nos dejamos llevar por aparentes señales, por cosas menores que nosotros decimos: no, ya, esto es todo lo que necesitábamos. A ellos les pareció que tenían todo lo que deseaban. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Sí?
Vea, en el aspecto que usted quiera. El hombre o la mujer que anhelan encontrar una pareja para formalizar y hacer una familia, o vivir casados con compañía, digamos así. Y ese es el anhelo. Y aparece una cosa parecida a persona, hombre o mujer. Ahora puede ser, hay varias opciones, inclusive. No necesariamente totalmente hombre, no necesariamente totalmente mujer. Aparece algo que tiene figura de persona. Le amo, es el amor de mi vida. Encontré mi media naranja. ¿Le pareció que era todo lo que deseaba? No, simplemente es algo que se cruzó por la vida. Si uno quiere y tener un propósito de casarse para ser feliz y hacer feliz, uno tiene que analizar muchísimo más profundo que decir, es que nos amamos. Porque, digo, ahí se pierde la brújula. O sea, yo quiero estar casado o casada, porque quiero estar casado o casada, porque quiero decir, eso que viene por ahí es un compañero o compañera de vida. No es así, no es así. Entonces digo, creo que uno de los grandes problemas en todas las áreas de nuestra vida es que hay circunstancias muy ligeras, muy livianas, a ratos de poquísima o ninguna trascendencia, pero pensamos que nos parece que es todo lo que deseamos. Ellos con una pequeña brisa se lanzaron al mar y vea todo lo que tuvieron que pasar. ¿Hubo pérdida? Claro que hubo pérdida. Aún de la nave, dicen los versículos que acabamos de leer. Lo que se salvaron fueron las vidas, ¿sí? Y los encargos que llevaban, y el shopping que habían hecho, y las necesidades que habían comprado, todo eso se perdió. Porque le paramos bola a una pequeña brisa. Nos dejamos llevar por situaciones, ¿no? ¿Y por qué crees que esta puertita que se te ha abierto, piensas que es lo que estabas esperando? Por la ilusión, por la emoción, por la fantasía que nos hacemos en la mente. No somos analíticos, no pensamos, no sabemos esperar. No sabemos esperar. Y nos precipitamos. Y el fracaso está más pronto que tarde, ¿no? Y un segundo aspecto que considero que hace perder la brújula, no solo es este instinto de ya llegó la brisa del sur, lancémonos porque nos parece que tenemos todo lo que deseamos. Tranquilos, tranquilos. Yo quiero que revisemos dos versículos, uno que a propósito no lo leí y otro que sí lo leí. En el mismo capítulo 27 del libro de los Hechos, en el versículo 10, y luego saltamos al 21, dice así. En el versículo 10 dice, estaban ellos en esto de que si salimos, partimos, hemos vivido experiencias difíciles, casi naufragamos, todo este era el ambiente previo, ¿no? Y Pablo les dice en el versículo 10 del capítulo 27, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les advirtió, les dice, yo veo que si nos embarcamos ahora, ¿sí?, va a ser muy difícil y corre riesgo no solo las cosas que tenemos, sino nuestras propias vidas. Y yo creo que no es conveniente que hoy por hoy hagamos lo que aparentemente queremos hacer. Dicho de otro modo, yo les dije. Y mire cómo reitera Pablo en el versículo 21. Entonces Pablo, después de que se lanzaron, después que le pararon bola a la brisa, ¿no es cierto? Entonces Pablo les dijo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Qué triste es esta parte, ¿no? Si me hubieras hecho caso. Es terrible, ¿sí? ¿Por qué no hacemos caso? Porque queremos que se nos pierda la brújula.
Porque nosotros mismos le dañamos a la brújula, le quitamos los imanes, ¿sí? Para que el norte no me indique el norte, sino que me indique el sur, porque me conviene. Entonces a veces somos de manera deliberada, actuamos de manera deliberada. ¿Cuántas gentes no nos han advertido un sinnúmero de cosas? ¿Sí? ¿Cuántas veces el pastor que es temático, que es necio, que ni él mismo se cree, nos ha dicho que debemos vivir en santidad, que no descuidemos la palabra de Dios, que nos mantengamos en oración, que nos sumemos a las cosas que la iglesia ofrece para afirmarnos espiritualmente, que caminemos siempre tratando de vivir para agradarle a Dios, que tengamos cuidado con las pequeñas cosas, con esos mensajitos que mandamos, con el like que ponemos, con la tecnología que puede destruirnos, que es más de perjuicio que de provecho, que tengamos cuidado en lo que vemos, en lo que leemos, las amistades con las que tenemos. Y después de hecho pedazos. ¿Y qué tiene que decir el pastor? Hermanos, habría sido conveniente que me hubieran hecho caso cuando yo, en el año 1997, antes de que sea pastor, cuando era el hermanito comedido, te dije, te prediqué, te insistí. Y a lo largo de eso han habido aproximadamente unas 87,000 prédicas que te repetí lo mismo, pero decidiste tú mismo dañar la brújula. ¿Por qué? Porque así somos, ¿no? Caprichosos. Yo sé, insisto. No le estoy llamando la atención, esto estoy hablando para la cámara. ¿Sí? Porque los que me siguen por ahí y nunca vienen son los desobedientes. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha advertido? Cuando nosotros por cuenta propia leemos, cuando tenemos el buen hábito de escuchar prédicas, obviamente, procurando ver que sean de sana doctrina, cuando tenemos la buena costumbre de venir a la iglesia, ¿sí? Los días domingos, o cuando nos sumamos a una célula, nos sumamos a un taller, nos sumamos a algo, ¿se nos dice o no se nos dice? ¿Se nos advierte o no se nos advierte? ¿Cuántas veces he hablado, por ejemplo, o Dios ha hablado a mi vida y yo he transmitido el hecho de manejarnos con cautela y de ser gente de bien y de procurar agradarle a Dios? No, por ejemplo, sí, para forjarles, para forzarles, para empujarles a efecto de que nuestros hijos se vuelvan cristianos. Pero cuando ya estamos entrando en la edad en la que yo estoy, ¿sí? En la que ya tenemos hijos grandes, que ya van ellos formando, independizándose, emancipándose, van formando, ya son, su voluntad es la que rige sus vidas. Y después lamentamos el resto de nuestros años, los de mayor vulnerabilidad, los más frágiles, porque uno ya entra en la vejez. Hay mucha gente que dice, ¿no? Y el otro día conversaba con un hermano que nos sigue desde los Estados Unidos, y él me decía, Santi, tenemos que tomar en cuenta que la vida nos pasa factura y que en la vida a nuestra edad, dice, ya nos enfermamos, ¿no? Y hablaba de toda la situación que es real en la vida de él, ¿no? Entonces, después de que él me dijo tantas cosas, después de que conjugó tantos verbos, yo le digo, hermano, yo te doy la razón, pero te voy a pedir un favor, ¿sí? Y él va a ver este mensaje. Te voy a pedir un favor. Haz el favor, ¿sí? De conjugar esos verbos trágicos que tú me has dicho en primera persona de singular. A mí no me metas con que nos, le digo, yo todavía me siento fuerte por la misericordia, favor infinito de mi Dios. Soy una persona saludable y no estoy yendo al médico, es más, no he ido, ¿sí? Cada rato, porque eso pasa, nos guste o no es así. Entonces yo a manera de broma le decía, haz el favor de conjugar todos esos verbos trágicos en primera persona de singular. No me metas a mí en tus problemas. Pero habría sido bueno hacerle caso, ¿o no? Porque nosotros somos de las personas que esperamos la fatalidad, no para enmendar, sino para quejarnos y para decir, Dios no me oye. Y Dios dice, habría sido bueno, por un lado, que no te precipites, ¿no es cierto? Que no te parezca que una pequeña brisa va a mover el barco hasta tu destino, para ahorrarnos dolor, quebranto, angustia, dificultad, lágrimas, pérdidas
económicas, que quizás son las que más nos duelen, habría sido bueno. Habría sido bueno. Entonces, estos dos aspectos creo que debemos considerarlos, ¿sí? La una, que cualquier cosa no nos parezca que es todo lo que deseamos por el simple capricho o deseo de ya, esto es lo que quiero, tranquilos. Y la otra, aprender a oír, aprender a oír. Y si hay un consejo bueno, un consejo sabio, un consejo que en un momento resulta coherente, guardarlo y ponerlo por obra. ¿Por qué la iglesia tiene que sufrir lo que sufre el mundo? Porque no le paramos bola a Dios. Porque decimos que somos cristianos y vamos igualito con ellos. Yo digo, ¿debería la iglesia experimentar en sus familias, en sus hogares, dificultades y dolores sentimentales? Mi respuesta es no, no debería. No deberíamos tener broncas, conflictos, separaciones, confrontaciones, divorcios. O sea, eso no debería haber. ¿Por qué hay? Porque hubiera sido bueno que me hagan caso cuando se predica y se dice que debemos manejarnos con responsabilidad, con amor, con solidaridad, con cariño, buscando lo tuyo para que seas feliz, porque tu felicidad es la mía. Pero no se hace caso. Habría sido bueno que no le des tanto chance a la información tóxica que viene a través del internet por los distintos aparatitos. Este aparatito está acabando con las vidas. Pero no hacemos caso. No digo que me gustaría terminar la prédica aquí, porque saldríamos todos con esa cara. Y así ni cómo invitarles al bar. Van al bar y van, en vez de decir, hermana, ¿tiene humitas, quimbolitos, tamales, empanadas? Así, hermana, no tiene un trago ahí que... De una vez, de una vez. ¿No es cierto? Así que le tengo buenas noticias en medio de esta cruda realidad. ¿Sí? Cuando yo digo cruda realidad, los que estén de acuerdo conmigo dicen amén. De esta cruda realidad. Menos mal no son muchos, ¿ve? Hay otros que siguen engañándose. Bueno. ¿Cómo concluye esta travesía? Terrible, terrible. A propósito, le invito a que vea la prédica anterior a esta que está en YouTube. Esta, no sé qué número será. Aquí tengo el número. Esta es la 488, vea la 487, que habla de la travesía también. No es del mismo texto, pero Dios ha puesto en mi corazón estas cosas, entonces las estoy compartiendo. ¿Sí? Pablo les dice en el versículo 21 que acabamos de leer, en concordancia con el 10, ¿no? Dice, yo les dije en el 10, antes de zarpar, veo que si zarpamos vamos a tener dificultad, va a haber mucha pérdida de cosas y aún de nuestras vidas. Y en el 21 dice, si me hubieran hecho caso. Pero gracias a Dios no termina ahí el viaje, sino que hay dos cosas con las que quiero concluir. La una, menos mal, en toda esta dificultad, en toda esta embarcación, con gente, con todo, había un hijo de Dios. Menos mal. Gracias a Dios que había un Pablo. ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? Porque Pablo recibe la información del soberano, del majestuoso, del que siempre tiene la razón, del que siempre tiene la verdad, que es Dios, y le manda un ángel a decir, Pablo, di a la gente que no les va a pasar nada, porque Dios te está diciendo que se va a perder muchas cosas, se va a perder, hasta la embarcación se va a perder, pero no se va a perder ninguna vida. ¿Sí? Yo me imagino a Pablo, no sé usted, a mí me gusta leer la Biblia y yo siempre exhorto a que lo hagan y que lean con creatividad. Yo me imagino a Pablo, ¿no?, en medio de la embarcación, todo hecho pedacitos. Pablo, por favor, háganme caso, nadie va a morir, porque Dios al que yo le sirvo me dice que nadie va a morir. No, pues no. No, pues el hombre es el que hace y decide. Perdón, ¿sabe por qué le digo lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Porque yo le conozco al Dios que yo le sirvo. Así que no estoy hablando de loco, ¿sí? Si le digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, es porque yo lo conozco al Dios que yo le sirvo. Primer aspecto. Gracias a Dios que había un hombre de Dios
¿sí? A través del cual Dios dijo, ve, a lo mejor, por amor a este hombre y porque yo sé que es necesario que él comparezca en Roma, ustedes se van a salvar. Del viaje, no estoy hablando de la salvación eterna. ¿Sí? Y la segunda cosa es, tomando las mismas palabras de Pablo, les exhorto, hermanos, a todos los que estamos viviendo las consecuencias de nuestros desatinos porque nos dejamos llevar por la primera brisa, pensando que con esa brisa íbamos a llegar al cumplimiento de nuestros propósitos y objetivos. Les exhorto a que a pesar del dolor, quebranto y dificultad, tengamos buen ánimo. Porque eso les dijo Pablo. Les exhorto a que tengan buen ánimo, ¿sí? Porque aunque muchas cosas se han perdido, no está perdido todo. Es más, mientras tengamos vida, hay esperanza. Y si nuestra esperanza es en Cristo Jesús, es esperanza de gloria. Creo que podemos decir, Dios mío, ayúdame a recuperar la brújula. Bendito Dios, ayúdame ahora sí, con la brújula compuesta, a enfocarme en ti, de tal manera de vivir en tus propósitos y caminar con tus objetivos. La vida por sí es difícil, más aún cuando no recibimos y guardamos y cumplimos el sano consejo o cuando nos precipitamos pensando que tenemos todo lo que deseamos. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.